pensamos en ya sea residentes extranjeros o bien en empresas mexicanas que hacen negocios en los Estados Unidos o bien en mexicanos o gente de todo el mundo que tiene que tener en los Estados Unidos un orden fiscal y un orden contable. Y por lo mismo pensamos que la mejor forma de hacerlo es con verdad, con orden y con un sistema que conozca al sistema de los Estados Unidos. Y Central Dynamics ha estado constantemente en comunicación con los expertos, los que saben de este asunto, y por lo mismo aquí hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de Enrique Ruiz del Río, director de Central Dynamics en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y también hacerlo con un hombre que ya conocen ustedes, que es Rodolfo Maya, que desde mi punto de vista es para esta estructura de pensamiento, de orden, de ruta crítica hacia lo fiscal y contable, la mejor referencia que puede haber en los Estados Unidos a nivel binacional, a nivel bicultural y con el entendimiento de cómo se llevan a cabo este tipo de procesos en los Estados Unidos y en México, fundamentalmente, que es Rodolfo Maya. Y Enrique, Rodolfo, les saludo esta mañana. ¿Cómo están? Buenos días. Pedro, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, Pedro, Rodolfo, mucho gusto en saludarlos a ambos en este Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, en el que vamos a festejar, celebrar y agradecer. Es un día importante en esta cultura que evidentemente, conforme lo comentabas tú en tus diferentes comentarios, perdón por la redundancia, durante el día de hoy, es un día muy importante porque es un día que reconcilia a las tribus indias, por ejemplo, con los pilgrims, y es un día en el que todos tenemos que agradecer por todo lo que hemos sido favorecidos. Pero pasando al tema del día de hoy de regularización fiscal, tenemos la fortuna de tener con nosotros en nuestro equipo a Rodolfo Maya, que como tú dices es una persona muy reconocida. Y bueno, sin más preámbulo, él nos va a explicar ahora lo importante que debe de ser para cualquier persona, para cualquier individuo, ya sea persona física, persona moral, mexicana, extranjera, residente en Estados Unidos, que tome todas las medidas para poder regularizarse fiscalmente. Te dejo en el micrófono con nuestro gran doctor que nos da la receta para poder mitigar los dolores fiscales. Rodolfo, con un hombre estructurado y un, digamos, asesor de empresas y un amigo de empresarios o de personas que quieren tener una relación fiscal o contable con algo que tenga que ver con los Estados Unidos, ¿cuál es la pauta para que alguien que tiene esta relación con Estados Unidos pueda ir por el camino correcto y sobre todo por el camino verdadero? Porque aquí la verdad pesa y pesa en serio. Sí, Pedro, gracias Enrique, gracias Pedro, aprovechando que es el Día de Acción de Gracias, pues gracias por invitarme a su gran programa. Fíjate, Pedro, que una de las grandes circunstancias que suceden, sobre todo últimamente, que muchos individuos de México están pensando en algunos casos invertir en los Estados Unidos, en otros casos venir a vivir a los Estados Unidos. La parte de la residencia fiscal es muy importante que la tomen en cuenta. No es muchas veces lo que uno quiere. A mí me gustaría a veces no tener que declararle al Uncle Sam, ¿no? Pero a veces es necesario y lo tienes que hacer. Y tampoco el gobierno te va a avisar cuando ya lo tienes que efectuar, que ese es uno de los grandes problemáticas que existen hoy en día. Entonces, tener claro cuándo tienes que reportar impuestos en los Estados Unidos es muy importante. Nosotros hemos tenido muchísimos clientes, Pedro, que no saben que ya traen un problema encima, que es la residencia fiscal, porque pasan más de cierto tiempo en los Estados Unidos. O, por ejemplo, porque son nacidos en los Estados Unidos y nunca han hecho ninguna declaración de impuestos en los Estados Unidos. Estados Unidos es de los pocos países en el mundo que la ciudadanía te obliga a declarar. Quiere decir que si tú naciste en los Estados Unidos, tú tienes que estar cumpliendo año tras año presentando una declaración de impuestos federales. No importa si vives en México o si vives en China, tienes que declarar. En México no necesariamente es así. Tú sabes que México más bien es por la parte de la residencia. Entonces nuestro despacho se encarga de apoyarlos a que se regularicen
y muchas veces, Pedro, tampoco la regularización es muy sencilla de efectuar. Estados Unidos tiene distintos tipos de programas de regularización que tienes que entender cuáles son, cómo funciona cada uno de estos programas, porque no es como en México que tú puedes presentar una declaración de hace 5 años y no va a pasar nada. Aquí sí va a pasar, porque no haberlo hecho a tiempo vienen las multas. Y cuando son temas internacionales, Pedro, las multas son muy altas. Estamos hablando de multas que pueden llegar a ser hasta de $100,000 o el 50% del saldo de lo que tengas en tus cuentas. Entonces, el hecho de tener una buena regularización, bien atendida, bien representada ante el fisco, es necesario, indispensable, y eso en nuestro despacho, pues somos expertos para poderlos apoyar en eso, Pedro. Y aquí, yo creo que las cosas tienen que darse con orden, tiene que haber una estructura contable constante, de revisión constante, no obsesiva, pero sí constante, para llevar las cosas con el escrúpulo del orden, porque el orden te va a llevar a una comparecencia fiscal que también sea proporcionada a tu ingreso, que sea real, que refleje no solamente lo que tú ingresas, sino lo que tú recibes de regreso. Los impuestos tienen que ser justos, equitativos y simplificados. Y pienso que la economía norteamericana lo tiene. Es un impuesto justo, es equitativo porque recibes lo que das, es decir, en infraestructura, en condiciones de país, en seguridad, en salud, en toda una serie de elementos que te permiten decir, bueno, pago, pero luego recibo. Y por otra parte, son simplificados porque tampoco es un complejo muy grande el que se tiene que cumplir para verdaderamente estar al tanto y estar, digamos, al corriente con lo que son tus obligaciones naturales como ciudadano, Rodolfo. Sí, Pedro, correcto. No es, como decimos en Estados Unidos, no es rocket science, pero sí hay que saber un poquito la parte. Fíjate, Pedro, en nuestro trabajo, yo siempre digo que somos como los doctores. Hay doctores que son especialistas en el corazón, otros en el riñón, otros con los niños. En los contadores también hay especialidad, y hay una especialidad, Pedro, que se llama la especialidad internacional, el International Taxation, que se le conoce, y es muy importante que los clientes se acerquen a quienes tengan esa especialidad, porque seguramente los van a ayudar más que alguien, que a lo mejor un contador doméstico que no conoce, que no sabe las leyes y las reglas, en este caso, por ejemplo, con México, ¿no? Entonces, sí, no es muy complicado, Pedro, pero el hecho de cumplir cabalmente te trae muchos beneficios. Aparte de estar tranquilo, pues también hay planeación, como lo hay en México, pero hay que hacerla bien hecha y hay que hacerla de manera puntual, ¿no? Entonces, no es muy complicado tampoco, es sencillo, pero sí es bueno que vayas con un experto que te pueda explicar y decir cómo funciona, ¿no?, el sistema. Pues yo pienso que si alguien se quiere acoger al sistema de los Estados Unidos, llámese mexicano, llámese migrante el que sea, llámese extranjero, llámese inversionista, llámese lo que sea, que quiera tener una relación oficial a través o de una comparecencia fiscal individual o por la vía de una organización, una corporación de capital limitado, una LLC o un fideicomiso o cualquier tipo de instrumento, yo pienso que la puerta de entrada es Rodolfo Maya. Y Rodolfo Maya es un hombre que ha sido conocido y reconocido por muchísimos mexicanos, por muchísimas familias, por muchísimos conglomerados patrimoniales de México y de los Estados Unidos, y ha sido una puerta de entrada cierta, seria, profesional, responsable, oportuna, que se presenta como yo diría que Rodolfo, más que un asesor fiscal o un contador, es un aliado de todo aquello que te dé tranquilidad para hacer lo mejor en un horizonte tal vez nuevo para muchos, que sea el horizonte de los Estados Unidos. Happy Thanksgiving, Rodolfo Maya, Enrique Ruiz del Río, todo a través de una referencia. ¿Quieren estar en contacto con Rodolfo? A través de centraldynamics.info, ahí estará un capítulo especial para Rodolfo, según entiendo, Enrique. Es correcto, en centraldynamics.info tenemos la parte de servicios corporativos,
porque Rodolfo, aparte de ayudarnos con la regularización fiscal, también nos ayuda a la gente que quiere venir a vivir a Estados Unidos o hacer negocios, a hacer el setup de sus empresas, a recomendarles el régimen fiscal que les corresponde, a poderles dar asesoría no nada más contable, sino lo que se denomina como un CFO virtual. Entonces tiene muchos servicios, Rodolfo nos puede ayudar y es la puerta de entrada para que después pasemos a hablar de servicios migratorios, etcétera, etcétera. Muchas gracias por el tiempo, Rodolfo, y muchas gracias igualmente, aunque no se celebra en México, que se debe celebrar. Happy Thanksgiving, mi querido Pedro. Bueno, mira. A comer pavo. Miren, el agradecimiento es un valor universal y yo quiero agradecerle a Rodolfo Maya todo lo que ha hecho como un gran amigo de México y de los mexicanos y de muchos migrantes que han llegado, a veces sin la brújula, y Rodolfo Maya les ha llegado y les ha puesto de una manera muy simple, muy entendible, muy comprensible lo que se tiene y se puede hacer en un ámbito de buena voluntad, de orden y de oportunidad. Rodolfo, desde mi perspectiva, thank you very much. Muchas gracias, querido amigo. Gracias y buenos días a los dos.